Con un gusto enorme, saludo a cada uno de los participantes de esta segunda sesión síncrona del módulo 2. Ya en la semana pasada ustedes tuvieron una probada apenas del trabajo de este módulo y viendo sus actividades integradoras, alcanzo a percibir que tienen ustedes un ánimo muy grande, dieron una muy buena respuesta. Y hace rato que les pedía que exprimieran al profesor con sus preguntas, es porque ya lo han estado exprimiendo con sus actividades. Al revisarlas, me ha dado mucho gusto atenderles y leerles palabra por palabra. Porque miren, la idea es que recorramos juntos este caminito de la información al conocimiento y que la postura que tiene la persona que fue retratada en esta pintura frente al ahuehuete de la noche triste, esa misma postura la tengamos nosotros. Es decir, no solamente quedarnos en la superficie de una información que se presenta inmediata, sino profundizar, ir más allá. Aprovecho este momentito para poderles decir, sobre todo para algunos que han tenido la inquietud de cuándo les voy a calificar. Hay que recordar que las calificaciones, las evaluaciones de las actividades integradoras, se entregan 72 horas hábiles después de la entrega. Tú haces la entrega de la actividad y hay un límite de 72 horas hábiles para que el profesor te evalúe. Estas 72 horas hábiles, pues son 3 días hábiles. De manera que vamos a ir viendo. Y a ver si, Paulina, me puedes ayudar a leer. Si alguien entrega su actividad el lunes, ¿cuál es la fecha límite para que el asesor entregue la evaluación? El jueves. Perfecto, Paulina, muy bien. Vamos ahora, Dulce. Y si alguien entregó su actividad el miércoles, ¿cuándo es la fecha límite para que el asesor le entregue la calificación? El sábado. No. Fíjate que agradezco que hayas respondido esto, porque el sábado y el domingo no son días hábiles para la prepa en línea. Habemos muchos asesores virtuales que trabajamos los sábados y los domingos, pero no son días hábiles. Entonces, si alguien entregara su actividad el miércoles y contara 3 días hábiles, resulta que va a recibir la calificación como límite al lunes siguiente. ¿Ya se ven? ¿Sí? Sí. Muy bien. Oigan, y ahora a ver, ¿quién me quiere ayudar a responder? Si alguien entrega la actividad el jueves, ¿cuál es la fecha límite que tiene el asesor para calificarle? Alistair. El martes siguiente. Perfecto. Fíjate, parece muchísimo, ¿no? Pero profesor, si lo entregué el jueves. Pues sí, pero la fecha límite para que tú recibas tu evaluación es el martes. Así que ten paciencia, el asesor virtual seguramente está calificando. Y si es un grupo tan participativo como este, no, hombre, se va a tardar muchísimo, pero no va a pasar de 72 horas hábiles. Ahora, si alguien lo entrega el viernes, Dulce, por favor, dinos, si alguien lo entrega el viernes, ¿cuál es la fecha límite para que reciba su evaluación? El miércoles. Exactamente. Y si lo mandó el sábado, tú misma. ¿Sería el jueves? No. Si el facilitador, perdón, si el asesor virtual entregara la calificación el jueves, ya se pasó de 72 horas. Igual y tuvo mucho trabajo,
o estuvo revisando minuciosamente las actividades, pero si llega el jueves ya se pasó de las 72 horas. Sí, perdón. Y entonces, ¿cuándo lo tiene que recibir? ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Sería el lunes? No, el miércoles. ¿El miércoles? ¿Sí? Si alguien lo entrega el sábado, entonces tiene como límite el asesor para calificarle hasta el miércoles siguiente. Y si alguien lo entregó el domingo, también tiene hasta el miércoles siguiente, porque son días hábiles. Es decir, imagínate, lo entrega el sábado o el domingo, son días inhábiles. Y entonces se empieza a contar desde el lunes, martes y miércoles. El miércoles es la fecha límite en que el asesor tiene que entregar la evaluación. Con esta explicación queda un poco más clara la tardanza que he tenido desde la perspectiva de algunos. Si se entiende por qué no he entregado todas las evaluaciones. Sí. Sí. Gracias. Ahora, fíjense que, bueno, quienes ya las recibieron seguramente habrán visto que he tratado de revisarlas minuciosamente, no por compromiso, sino de verdad para ayudarles. Perdón, voy a decirlo de otra manera. No para aparentar que les estoy atendiendo, sino para de verdad atenderles. Un compromiso real de ayudarles a ustedes. Y si alguien tiene alguna, como dicen ahora, un área de oportunidad en la ortografía, pues mejor se lo digo desde ahorita para que lo vaya corrigiendo y entonces pases la prepa de verdad mejorando. Porque, a ver, les pregunto, ¿tendría chiste que estés tú estudiando la prepa y dedicando todas las horas que dedicas a las actividades y que no aprendieras nada? ¿Tendría chiste eso? No. No. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Aprender o hacer como que aprenden? Aprender. Perfecto. Aprende. Sí, Aprender. perfecto. Muy bien. Aprender. Eso. Con esa convicción. Y entonces quiere decir que somos del mismo equipo. Vamos a trabajar en serio. Por lo mismo, les pido que tengan en mente cuál es la finalidad de estar en la prepa en línea. Algunos lo expresaron así: quiero terminar la prepa, pero para ir más arriba en mis estudios. Otros lo dijeron así: quiero terminar la prepa para tener un mejor trabajo. La verdad, no es que interese el mejor trabajo nada más por sí mismo, sino que quieren el mejor trabajo para poderle dar algo muy bueno a su familia. Y eso es mejor aún. Eso es un bien mayor, un bien más grande. Y entonces, ya desde ahorita, en este momento de la segunda sesión, pongan en mente cuál es el bien mayor que quieren alcanzar. Me voy a quedar callado un momentito para que ustedes lo piensen. ¿Cuál es el bien mayor que quieren alcanzar? ¿Ya lo pusieron en su mente? Bueno, pues ahora vamos a trabajar por él. Vamos en serio a movernos a que lo consigan. Y entonces, les recuerdo que en la sesión pasada veíamos algo de la metodología, perdón, del método de trabajo de estas sesiones. También mencionábamos algunas características de las actividades integradoras y del foro aprendiendo. Y sobre todo al final les mencioné algo acerca de el conocimiento. Y les mostraba un dibujito más o menos así. ¿Alguien recuerda qué significa este dibujito? Esta ilustración. Quien recuerde puede levantar la mano y así le damos la palabra. ¿Qué significa esta ilustración?
Carla, por favor. Yo creo que se refiere a cómo ir obteniendo conocimiento, Bien, ¿sí? Sí, lo has dicho bien. las formas que necesitan, ¿no? La forma que lleva. Sí. Acabas de decir dos ideas, cómo obtener conocimiento y la forma que llevan. Esto nos ayuda mucho y vamos a completarlo todavía con más ideas. ¿Alguien más tiene alguna otra interpretación de esta imagen? Sería como que la evolución del aprendizaje. Estupendo, Elizabeth. Y entonces, uno puede ver que lo primero que hace es enfrentarse a cosas, pues, que nos muestran en la superficie, en el aspecto, algo de información, pero sobre todo las personas como ustedes, que tienen una mentalidad transparente y animosa, no se quedan en la superficie de la información, sino que buscan profundizarla. Y entonces se mueven a aprender, a ver cuáles son las cosas esenciales, cuáles son las ideas importantes. Y una vez que han obtenido esas ideas importantes y esenciales, quieren ir todavía más allá, al fin último, que es saber, saborear. La palabra saber y la palabra saborear son dos verbos que tienen la misma raíz etimológica y significan como percibir la esencia de algo para saber qué es. Y ya utilicé el verbo saber otra vez, y en las definiciones no se debe repetir lo que uno está definiendo. Para conocer, uno percibe lo esencial para conocer de qué se tratan las cosas. Por eso, en la última etapa del conocimiento, la más profunda, decimos que se obtiene sabiduría, es decir, que se conoce y se entiende el sentido de la realidad. Miren, ahorita ustedes pueden poner a prueba todo lo que nosotros adultos, los más grandes de edad, o cualquier persona que tenga el micrófono, pueden poner a prueba lo que digamos. Si lo que decimos les permite a ustedes entender el sentido de la realidad, tómenlo, apréndanlo. Así como cuando la policía aprende a un ladrón, y se supone que no lo deja salir hasta que se haga justicia, así vamos a nosotros a tomar el conocimiento de quien nos esté mostrando el sentido de la realidad. Si alguien, un adulto o cualquier persona con el micrófono, el presidente, un diputado, un influencer, quien sea, que tenga micrófono, si ese no les está dando a entender el sentido de la realidad, sino que los está dejando con información superficial, a ese tipo de personas, descártenlas, ni les hagan caso, que no les hagan perder el tiempo. Háganle caso solamente a quienes les ayuden a entender el sentido de la realidad, a mirar de una manera más profunda las cosas. Hasta aquí, ¿se entiende esta idea? Por Sí. favor, perfecto, gracias. Levanten la mano todos los que hayan entendido esta idea. La idea es llegar a lo más profundo de las cosas. Por favor, levanten la mano. Gracias, Carla. Gracias, Alistair. Dulce, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más entendió así? Y quedó clarísimo. Jessie, gracias. Dulce, Fati, perfecto. Elizabeth, Daniela, Marisa, Paulina. Gracias. Muy bien. Gracias, Esther, por el pulgar arriba. Muy bien. Pues espero que las manos levantadas de afirmación también sean de todos los demás. Y si alguien tuviera alguna pregunta,
la puede hacer y le prometo que no me voy a tardar en la respuesta. Le prometo. Y si me tardo, me dicen, profesor, más cortito, por favor. Porque precisamente la brevedad es una de las maneras como nos vamos a adiestrar en la comunicación de la prepa en línea. Ya les había mostrado esta diapositiva que decía, miren, por la dignidad de todos, vamos a escribir bien. Ay, pero pues si hasta el profesor puede tener faltas de ortografía o errores de dedo, sí, la verdad es que no nos interesa ser perfectos. Nos interesa esmerarnos porque el otro se lo merece. Voy a escribir bien yo, voy a esmerarme en escribir bien yo, porque el otro se lo merece. ¿Les parece bien esto? Sí. Perfecto. En la comunicación, así como lo hicieron en el foro de la semana pasada, síganlo haciendo así, breves, claros, concisos. Así nos ayudamos a ponernos atención entre todos y hacemos un ambiente así de bonito. Y más aún, ejercitamos y mejoramos el uso de nuestro idioma. Esto va a tener un enorme beneficio, sobre todo a quienes estén pensando en formar una familia o que tengan hijos pequeñitos o sobrinos pequeños, se van a dar cuenta cuánto bien les hace a los pequeños aprender a hablar bien. ¿Y saben cómo van a aprender a hablar bien? Cuando los oigan hablar a ustedes, aunque sean tíos, primos, si son papás, pues con más razón. Si los oyen hablar bien a ustedes, van a aprender a hablar bien y van a valorar su raíz cultural. Está bien que nos gusten las canciones que se cantan en inglés. Está bien que nos gusten las canciones en coreano. Ni les entendemos y necesitamos que estén traducidas al inglés, ¿a poco no? Pero sería mejor que nuestra valoración profunda se dirigiera hacia las raíces de nuestra cultura y pudiéramos nosotros leer los poemas bonitos que hicieron a lo largo de los siglos de nuestra cultura. Tantas cosas bonitas que les enriquecen a ustedes y que podrían enriquecer a su familia, ejercitando y mejorando el uso de nuestro idioma. Como método y que les estoy recordando, está esto que ven en la diapositiva. Y les pido por favor que les iba a decir que levanten la mano quienes ya guardaron los recursos de la semana, pero mejor no vamos a pedir que levanten la mano y no me contesten en voz alta, pero yo les voy a preguntar. ¿Ya guardaron los recursos de la semana? No me contesten. Para que cada quien vea. Chispas, sí, hay que guardarlos. Hay que guardar también las rúbricas. Hay que guardar también las instrucciones, porque si se le va la onda a la plataforma, de todas maneras yo voy a poder trabajar. Muy bien. Les recomiendo todos los recursos de esta semana, en particular la guía. La guía es muy útil. Yo espero que ya hayan guardado el manual de citas y referencias. Y, esto es importante. Quiero agradecerles a todos los que han hecho portadas, a los que le han puesto color a sus páginas o márgenes, a los que han elegido ilustraciones muy bonitas, muy pertinentes. Quiero agradecerles, porque eso es muy agradable a la vista. Y cuando uno ya lleva 60 trabajos calificados, encontrar una imagen bonita es muy grato. Les agradezco mucho. Bueno, quiero contarles hoy algo acerca de las actividades integradoras y también del foro Aprendiendo. Y quisiera que pusiéramos atención en un contenido formativo que vamos a llamarle así, la atención a la esencia, es decir, la acción de resumir. En esta semana vamos a trabajar el resumen.
para que podamos trabajar bien el resumen, te recomiendo, en serio, revisa los recursos. En serio, haz las actividades formativas. Ya a estas alturas del día, ya recibí 3 o 4 actividades integradoras. Y a mí me sorprende muchísimo. ¿Será que ya revisaron las personas que lo entregaron? ¿Será que ya revisaron los recursos? ¿Será que ya hicieron las actividades formativas? Yo estoy suponiendo que sí ya lo hicieron, porque nadie hace una actividad integradora, así nomás a la y se va a ver cómo sale, al fin que las instrucciones estaban muy fáciles y a ver qué me ponen. Yo creo que nadie lo hace así. Y entonces ver que ya revisaron los recursos, hicieron las actividades formativas y hasta después entregaron la actividad integradora es sorprendente. Que lo hayan hecho hoy es sorprendente. Bueno, les platico qué es lo que nos piden ahora en el foro Aprendiendo en esta semana. Sobre todo porque, aunque ustedes tienen ahí las instrucciones, y yo no se las voy a repetir, porque ustedes los pueden leer y son muy inteligentes, sí conviene enfatizar algo. Lo que se te pide en el foro Aprendiendo es que expreses lo que está allí sobre el contenido. Preguntas o dudas. También se te pide que compartas el enlace a un audio que vas a hacer en la actividad integradora 4. No es necesario que escriban ahorita, porque vas a ver que todo esto está en la plataforma. Se te va a pedir que comentes los textos leídos y los audios de los compañeros. ¿Y cómo te vas a enterar de los audios de los compañeros? Pues porque ellos los pusieron en el foro Aprendiendo por medio de un enlace. Y entonces, conviene compartirnos así para que podamos enterarnos de los audios de los demás compañeros. Y no se preocupen, no va a ser nada personal y menos de intimidad. Va a ser una actividad muy, muy bonita. Pero ¿cuál es la intención de que tú compartas? Porque así practicas la comunicación escrita en la convivencia con la comunidad de aprendizaje. Vas a convivir por escrito y compartiendo tus audios. Esa es la intención del foro Aprendiendo. Hasta aquí. ¿Todo se entiende súper bien? Gracias, Mari. Sí. Perfecto. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces continuemos. En lo que sigue, les voy a exponer un tema, digamos así, formativo. Pónganle mucha atención y si tienen preguntas, las hacen en el momento de las preguntas. Ahorita les sugiero que no escriban nada. Mucha atención. Hay diferentes tipos de escritos que tú puedes hacer expresando las ideas principales que lees en un texto. Un ejemplo de texto es el que está proyectado en la pantalla. La movilidad como un derecho. Ese es un artículo de prensa. Si tú lees ese texto periodístico, podrás hacer de él una sinopsis, es decir, un escrito que tiene las ideas principales muy, muy, muy puntuales, súper resumidas. La sinopsis es un texto pequeñito que apenas te da a conocer lo esencial. La sinopsis es el tipo de textos con el que nos avisan las películas, por ejemplo. Habrás visto que antes eran los videocassettes, ahora los DVDs, o también en las series cuando tú pones
el catálogo de películas, te aparece como de qué se trata la película, pero te lo dicen muy breve y apenas te sugieren una idea así esencial y como que te pican la curiosidad para que tú veas más. Bueno, pues esos textos muy breves que te dicen lo esencial y que te pican la curiosidad para que conozcas más, a esos textos se les llama sinopsis. Tú puedes hacer una sinopsis acerca de ese artículo periodístico, pero también podrías hacer una síntesis. La síntesis tiene las ideas principales del texto que leíste, pero ya es un poco más clara la redacción. Ya tú escribes más palabras y entonces puedes expresar mejor. Ya se entiende más lo que escribes en una síntesis, que son ideas principales, las ideas esenciales. Pero también podrías hacer un resumen. Un resumen es todavía más claro, porque tiene las ideas principales tal cual las tomaste del texto. Todo lo que tenga de principal lo tomaste del texto. Y puede ser que ese texto que tú leíste tenga muchas ideas muy importantes. Bueno, pues todas esas las vas a poner en orden y el escrito que resulte se va a llamar resumen. A ver, profesor, ¿y entonces los resúmenes tienen mi opinión sobre el texto? No. Un resumen no tiene tu opinión sobre el texto. Un resumen tiene solo lo que dice el texto que leíste. Ah, entonces, ¿se vale que del texto tome partes y con esas arme algo más chiquito? No, no se vale que cortes partes y que las pegues, porque eso muestra que no comprendiste lo que leíste. El resumen se hace con tu propia comprensión. Lo que tú entendiste, las ideas principales que tú captaste, esas las escribes y así haces el resumen. Vamos a ver qué otros tipos de escritos hay. Por lo pronto, podemos decir que estos tres tipos de textos tienen las ideas principales. Y a ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia más evidente entre estos tres tipos de textos? Levante la mano quien quiera. Fati. Creo que la diferencia es el tamaño, podría decirse. Por decir, la sinopsis es un poco corta que el resumen. Completamente correcta tu respuesta. Así es. La diferencia más evidente entre estos tipos de textos es el tamaño, es la extensión. Y así como Fátima lo acaba de decir, la sinopsis es muy pequeña, el resumen es más extenso. Cuando ustedes les pidan hacer resúmenes, se entiende que van a leer un texto y van a tomar todas las ideas principales que encontraron, pero porque ustedes las entendieron. Así como lo han dicho. Bueno, pero además hay otro tipo de texto que también tiene las ideas principales y atención aquí. Además de las ideas principales, ya hay una crítica que tú haces. Ya hay una apreciación tuya, muy inteligente y muy atenta. Una apreciación sobre la forma en que el autor está tratando el tema. La forma. A este tipo de crítica por escrito
donde tú dices las ideas principales que tiene ese escrito y además criticas la forma como el autor lo está exponiendo, se le llama reseña. La reseña es el escrito donde están las ideas principales y tu juicio sobre la forma. ¿A qué se refiere esto de la forma? Pues a que hay formas de exponer que son fáciles, claras, que utilizan un lenguaje cercano, cotidiano. Pero también hay formas de exponer un tema que son muy rebuscadas, son difíciles de entender, son largas o tienen un lenguaje especializado. La forma de exponer es lo que se critica en la reseña. Profesor, y entonces aquí ya podemos dar nuestra propia opinión sobre el tema que se está tratando en el texto original. No. En una reseña no se da la opinión sobre el tema, se da la opinión sobre la forma. Y aquí viene el tipo de texto que nos gusta más porque nos deja interactuar más con él. El ensayo es el tipo de escrito que tiene las ideas principales, tiene tu juicio sobre la forma y también tu juicio sobre el tema que se está exponiendo. Por decir, si se tratara de juzgar el escrito que tienes ahí en la pantalla, la movilidad como un derecho, tú ya podrías dar tu opinión personal sobre la movilidad, sobre tu derecho a tener un medio de transporte adecuado en la ciudad donde vives y para ir a otros lugares del país. Tú ya podrías poner tu opinión sobre ese tema y estarías haciendo un ensayo. Bueno, el escrito que se llama ensayo es tan valioso que para llegar a él necesitas una preparación que va a llevar este módulo y el siguiente. Los ensayos se te van a empezar a pedir desde el cuarto módulo, quinto y en adelante. Pero para que puedas llegar a los ensayos, antes tienes que aprender a resumir, a decir la información tal cual. A que tú tengas mucha atención y uses las palabras que está usando el autor. Primero resumir y luego se te va a pedir que hagas tu juicio sobre la forma como se expone el tema. Y ahí vas a poder decir, bueno, esto fue claro, esto fue cercano, esto fue largo, pero entendible. Esos son los juicios que podrás hacer en relación con la forma en la que se hacen los escritos. Hasta aquí. Antes, todo esto nos va a servir para pasar a las actividades integradoras de esta semana. Mucha atención. Te pregunto, ¿se entendió qué es resumir? Sí. Sí, muy claro, profesor. Gracias. Entendido. Sí se Perfecto. entendió. Gracias, qué bueno. Gracias, qué bueno. Quiere decir que entonces voy a encontrar muy buenos resúmenes en las actividades integradoras. Mira, en la actividad integradora 3 se te pide que hagas un documento de Word. No te ponen límite de páginas. Lo que se te pide es que leas un texto
de cada uno de los 4 tipos que se sugieren allí. Fíjate que te ponen un texto de tipo, te ponen 2 textos de tipo científico. Tú vas a elegir uno y ese lo lees. Te ponen 2 textos de tipo informativo. Tú eliges uno y ese lo lees. 2 textos de tipo periodístico, eliges uno, lo lees. 2 textos de tipo literario. Muy bien. Muy bien, entonces les decía. Se te van a proponer 2 textos de cada tipo. Tú vas a elegir uno. De esos que tú elegiste, vas a resumir uno. Vas a trabajar solamente sobre uno. Se te propusieron 8, tú leíste 4 y vas a trabajar sobre uno. De ese único, se te pide que pongas los datos que ya ves tú en el rectángulo azul. Y sobre todo, se te van a pedir que pongas 3 ideas principales de ese texto. La manera como las vas a poner es libre, pero se te pide que tú elijas libremente entre una de estas 2 formas. O elaboras un resumen o elaboras un esquema. Fíjate, pongamos el ejemplo del texto que tienes ahí en la pantalla, que se llama La inteligencia artificial no es como la pintan. Si tú eligieras hacer un resumen, quedaría algo como lo que está en el rectángulo azul. Si quisieras hacer un esquema, podría ser algo como lo que ahora ves allí, que es una especie de mapa conceptual. Se llama mapa conceptual porque tiene los conceptos que son esenciales. Pero fíjate, tanto el esquema como el resumen tienen las ideas esenciales, tienen las ideas principales. Tú vas a elegir hacer un resumen o un esquema de solo un texto. Eso es lo que piden las instrucciones. También se te pide que escribas por qué te interesó esa lectura. Mucha atención aquí. Y voy a pedir a una persona voluntaria que me ayude a leer lo que dice el rectángulo azul. Dulce, por favor. No lo que te llamó la atención del tema sin leer el texto, sino al leer qué fue lo que te interesó. Gracias. ¿Tú qué entiendes con esta idea, Dulce? ¿Qué es lo que se nos está pidiendo en la instrucción número 4? Que vamos a expresar lo que nos llama más la atención, lo que nos puede interesar más sobre lo leído. Exacto. Y tú lo dijiste muy bien. Sobre lo leído. Esto supone que ya hayan leído. Y miren, la verdad es que uno se da cuenta quién sí leyó, porque las lecturas están muy interesantes y tienen un contenido que solo quien leyó va a poder expresar. Bueno, pues se te pide que expreses por qué te interesó la lectura. ¿Qué sentido tiene esta pregunta? Pues que si tú respondes a esta pregunta, vas a expresar la información que te llegó, la información que captaste.
Cuando alguien responde ¿por qué me interesó esta lectura?, está expresando a qué profundidad llegó. Si se quedó en la superficie de la información, o si aprendió algo, o si llegó al punto culminante de la sabiduría. ¿Por qué te interesó? Bueno, pues se va a notar la profundidad con la que te cayó la información. ¿Se entiende la razón de ser de esta pregunta? Sí. Muy bien. Ahora, otra instrucción es que menciones 3 estrategias de lectura. Para poder saber cuáles son las estrategias de lectura, pues se necesita que antes hayas leído algunos de los recursos de la semana, especialmente el recurso que ahí lo tienen ustedes, adivinen cómo se llama. Hay un recurso que se llama estrategias de lectura y se nota quién ya lo leyó, porque entonces va a poder decir cuáles de todas las que se proponen allí fueron las que aplicó. Bueno, yo te recomiendo, igual que lo habrás visto en algunas retroalimentaciones, toma apuntes. Haz tus propios apuntes para que después puedas revisarlos. Pero sobre todo, para que tu mano se conecte al cerebro y refuerce la memoria. Si tú escribes, vas a aprender mejor. Bueno, y así mencionarás 3 estrategias de lectura. Y después se te pide que menciones 2 conocimientos nuevos que obtuviste a partir de la lectura, o como diría Dulce, una vez que has leído. Después guardas tu archivo con la nomenclatura que se indica en las instrucciones y lo subes a la plataforma. Mira, quisiera mostrarte el aspecto que podría tener tu trabajo. Y además de mostrarte el aspecto, quisiera mostrarte también algo desafiante. Pero pues para eso necesito, a ver, déjame ver. Aquí está. Vamos a ver, creo que está aquí. Vamos a abrir otro archivo. Mira. Primero te muestro el panorama. Tu trabajo, tu actividad integradora 3, puede tener un aspecto como este. La persona que lo hizo, una mujer muy generosa, muy inteligente, ya es una señora de grupos pasados, le puso también en una portada, pero fíjate, leyó un texto del primer tipo, lo eligió, le puso el título, el autor, la fecha, el tipo de texto, las características de ese tipo de texto, las ideas principales, y tú ya lo ves allí, un esquema. Eso así lo eligió. Pero luego, ella quería aprender más e hizo lo mismo de otro. Del segundo tipo de textos, eligió uno, le puso los datos, hizo un resumen, igual que en el anterior, expresó qué fue lo que le interesó de la lectura y las estrategias que utilizó junto con los nuevos conocimientos. En las instrucciones se pedía solamente un texto. Bueno, pues esta mujer, que es ama de casa, mamá, súper ocupada, además trabajaba, leyó e hizo un resumen del tercer tipo de textos y del cuarto tipo de texto. Esta mujer leyó
más que lo mínimo. Aprendió mucho más que lo mínimo. Hizo algo mucho mejor que lo que pedían las instrucciones. Las cumplió todas por cuádruple. Te desafío. Es libre, no es obligatorio. Te desafío a que tú hagas más que lo mínimo. Depende de cuánto quieras aprender tú. Por lo que vi en los horarios de la mayoría, me parece que tienen más de 2 horas libres que podrían dedicar a esto. Algunos hasta ven tele, quizá puedan leer y hacer más. Van a aprender más. El aspecto que tú le puedes dar a tu trabajo es libre, pero debe tener esas características que mencionamos en la diapositiva. Y que ahora vamos a regresar a ella. ¿Sí queda claro el desafío? Sí. Perfecto. Muy claro. Muy bien. Van a ver ustedes que los textos son muy interesantes. Y bueno, pues hasta les puedo decir enseguida una pista. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario que tengan? No. Por favor, expriman a este profesor con sus preguntas. Sí. No, todo claro. Ok. Bueno, es bueno que hasta ahorita todo claro. Esa palabra ok ya la tenemos tan pegada. Pues es extranjera, pero ya está muy pegada. Daniela, por favor. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Una pregunta, Ujú. respecto al literario, ¿puedo ocupar el libro que sea de mi favorito y hacer como el resumen o el esquema? Daniela, es muy buena tu pregunta. Y hasta me intriga, ¿cuál es tu libro favorito? Mal de Amores de Ángeles Mastretta. Ah, gracias. Bueno, Ángeles Mastre también. Es contemporánea. Y bueno, tengo que responder que va a ser muy conveniente que elijas alguno de los dos que están ya allí. Porque precisamente esos dos van a servirte para la siguiente actividad, que ya no me acuerdo si es la actividad integradora 4 o la actividad integradora 5. Y bueno, de entrada, como en las instrucciones se piden esos textos, entonces, por el momento, o mejor dicho, lo mínimo es que si tú eliges un texto del tipo literario, hagas por lo menos el resumen, el esquema y todo el análisis de uno de esos, que es el de La noche boca arriba y El Principito. Pero si tú aceptas el desafío que acabo de lanzar y quieres, además de hacer el de La noche boca arriba o el del Principito, hacer el de Ángeles Mastretta, perfecto. Estaría buenísimo que tú lo hicieras. Muchas gracias. De nada, gracias a ti, Daniela. Si tú cumples las instrucciones, tienes libertad para todo lo demás. Por favor, díganme si sí fui claro en esta respuesta. Les prometo que si no fui claro, ya no me voy a tardar. Alister, por favor. Entonces, si ponemos
textos de los ya elegidos en nuestra actividad. Después, como para cumplir el reto, ¿podemos agregar un texto o un resumen del libro que nosotros elijamos? Sí, sí, sí. Con todo gusto y con toda libertad. Sí, Ok, esa era toda la duda. Gracias. perfecto. ¿Ya estás pensando en algún texto, Alistair? Apenas voy a ver en cuál. Muy bien, muy bien. Sí, pero hagan algo, hagan más que lo mínimo. Fíjense que no estoy diciendo hagan más que los demás, porque no se trata de echar competencias, porque entre todos podemos ser muy buenos y ayudarnos. El chiste es hacer más de lo mínimo y ayudarnos entre todos. Bueno, vamos a ver algo más en relación con el resumen. Resumir es expresar las ideas principales de un texto. Para poderlas expresar, pues primero tienes que atenderlo. Después, las extraes. Si el texto dice algo de un submarino, de la Segunda Guerra Mundial, habla de una leyenda de un monstruo y luego habla de una investigación seria, fíjate que tú al ir leyendo vas extrayendo para ti las ideas. Tú vas captando las ideas. Es súper importante esto. Tienes que captar las ideas. Y luego, y luego esto se traba. Allá va, yo espero que así. Y luego las escribes. Las atendiste, las extrajiste y luego las escribes. Y les das una redacción que es propia, pero que sigue tal cual la información del texto que leíste. Esto es resumir. Para poder resumir, no necesitas marcar con un resaltatextos el libro que estás leyendo. Se puede hacer, pero no es necesario, porque basta con que tú le pongas atención y extraigas los conceptos importantes y luego los escribes, les das orden. Voy a pedir, por favor, que me ayuden a leer el texto que está ahí en la pantalla y que está aparentemente escribiendo esta niña. Si está por allí Marisa González, y se anima a leer, por favor, adelante. Encontraron un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo la leyenda de que un monstruo había hundido, pero luego de una investigación seria, claro que los monstruos no existen. No fue un animal el que lo hundió, sino que el verdadero monstruo es la violencia humana. Muchas gracias, Marisa. Fíjate que esto que tú acabas de leer es un resumen de uno de los textos que se les proponen. Pero fíjate, ya se hicieron estas tres acciones. Primero, atendiste, luego extrajiste y luego escribiste. ¿Se entiende lo que está en la diapositiva? Sí, profesor. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Eso es resumir. Por lo tanto, déjenme ver que esto avance. Bueno, pues es que las computadoras a veces se tardan un poquito. Y esto por alguna razón está todavía procesando. No me deja avanzar en la diapositiva. A ver. Esto es resumir. Y entonces, ya, aquí está. ¿Ya viste que no es resumir?
Te dejo esta diapositiva para que tú la leas y la analices bien. Resumir, entonces, no es cortar palabras y luego juntarlas. Cuando se hace eso, lo que resulta es un escrito ininteligible, que no tiene sentido, que no muestra lo importante. Ahora, la acción de resumir te va a servir mucho para la actividad integradora 2, cuyo título es precisamente el resumen, y que es un documento de procesador de textos, que puede ser el procesador de textos de Word o de Google Docs, y que no tiene límite de páginas, pero en el que se te va a pedir que elabores o un audio o un video, así como lo hiciste en la actividad integradora 2. Ahora, para poder hacerlo, tendrás que elegir uno de los tres textos que están allí. Tú eliges el que te llame la atención. O bien puedes hacerle como otros le han hecho, lo leen y trabajas sobre el que tú quieras. Una vez que los leíste, descargas la plantilla que está en las instrucciones, y aquí hay algo interesante, porque vas a llenar lo que se te pide, vas a poner la información que se te pide, y vas a notar que la información que se te pide es del texto que leíste, pero también acerca del autor. ¿Y cómo le vas a hacer para saber los datos del contexto del autor? Pues vas a buscar en la red y te vas a quedar solo con la información segura. Esta actividad integradora tiene como finalidad que tú ejercites la búsqueda de información segura en fuentes seguras, no en la primera que te sale en el buscador, sino que elijas tú páginas de universidades o de gobiernos del Estado o de México, de otros países. Tú vas a poner información que sea veraz, que sea cierta, segura, acerca del autor, y también pondrás información de lo que leíste en el texto. Una vez que lo hayas llenado, lo guardas y lo subes. Si quieres, libremente, si quieres ejercitar el hábito de mejorar todo lo que toque en tus manos, entonces le pones una portada o le pones ilustraciones, si quieres. Lo importante es que pongas la información adecuada en esta plantilla. Quisiera llamar la atención sobre algunas de las cosas que se piden, porque al principio lo primero que te van a pedir es que tú des las razones por las cuales elegiste ese texto sobre los otros dos. Aquí se nota si leíste antes, si lo que te llamó la atención fue solamente el título, y hasta qué profundidad lograste tu conocimiento, si fue solo lo superficial o llegaste un poco más profundo. Luego, lo que se te pedirán son las circunstancias de la vida del autor. Tendrás que leer una biografía del autor y entonces tú identificar qué corresponde al ámbito familiar o al académico o al económico o al político o al cultural o al bélico. Atención con esto. El ámbito bélico se refiere a la guerra. Si el autor estuvo en alguna guerra,
si con sus manos tomó un arma o con sus manos curó a un herido de guerra, entonces sí estuvo en un ambiente bélico. Si el autor fue un reportero que estuvo en guerras, entonces sí es un contexto bélico. Pero si el autor no estuvo en guerras, ni tomó armas, ni curó heridos de guerra, entonces no está propiamente en un contexto bélico. Esto lo aclaro por algunos errores que están ya publicados en la red y que son errores. Luego, quisiera que alguien me ayudara a leer eso que está en la estrella. ¿Quién se anima? Libremente. ¿Quién levanta la mano? Yo. Perfecto. Por favor. Aquí es donde vas a buscar información académica y aprenderás la que sea cierta. Muchas gracias, Elizabeth. Y precisamente nos hiciste notar esa H rara que está en el verbo aprehender. Resulta que el verbo aprehender y el verbo aprender tienen la misma raíz original, que es capturar. Por el uso, hemos dejado la palabra aprehender para el ámbito judicial, como cuando dicen, aprehendieron al sospechoso. Ah, bueno, pues sí quiere decir que lo agarraron y ya lo están procesando, ¿no? Pero originalmente significa capturar y en este caso es la información. Tú vas a buscar información seria, académica, y te vas a quedar con la que sea cierta. Vas a capturar y no vas a dejar salir la información que sea segura. ¿Se entiende por qué le puse la H a ese verbo? No me lo inventé yo, ¿eh? Esto es afortunadamente parte de la riqueza de nuestro idioma. Bueno, después lo que se te pide es que pongas 3 ideas principales y 3 ideas secundarias. Y además, palabras clave. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Se los digo así rápido. Si ya tenemos claro que las ideas principales son las esenciales, las que no pueden faltar, porque si faltan entonces ya no le entendemos al texto. Si esas son las ideas principales, entonces las ideas secundarias son las que forman parte de la explicación, sirven para exponer, y si las quitamos, no pasa nada. La idea del texto se sigue comunicando. Las ideas secundarias las puedes quitar. Las ideas principales, si las quitas, ya no se entiende la idea. Esto es tan importante, jóvenes, que en el siguiente módulo lo van a tratar de nuevo. Así que quien lo pesque desde ahorita va a ir con ventaja al siguiente módulo. Bueno, después se pide que elabores un resumen. Y el resumen, ahí sí, se te pide una extensión de una cuartilla, es decir, de una página tamaño carta. El resumen que tú hagas, procura que sea el resultado, de esas 3 acciones: atender, extraer y escribir. Después viene algo muy interesante, porque una vez que tú has hecho el resumen,
se pide que hagas un audio o un video. Pero atención en esto. En el audio o video, tú no vas a leer tu resumen. No se trata de que leas el resumen. Se trata de que expliques la lectura que hiciste. Se trata de que menciones la intención del texto y el aprendizaje que adquiriste. Esto es súper importante. Mira, sea que grabes un video, sea que grabes un audio, tú comienzas diciendo tus datos. Explicas de qué se trató la lectura y al final vas a mencionar el aprendizaje que adquiriste a partir de esa lectura. Si alguien tuviera alguna pregunta o comentario al respecto de esta segunda actividad integradora, le pido por favor que levante la mano y que exprese con toda libertad su pregunta o duda. Veo aquí una mano levantada. María Arana. No, no tengo ninguna. ¿No hay preguntas? Muy bien. Perfecto. A ver, les pregunto. El audio o video que ustedes van a hacer es leyendo el resumen que antes escribieron. No. 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 Ay, qué felicidad. Muy bien. No. Muy bien. Qué bueno. A todos los que respondieron que no. No es que van a leer el resumen. Perfecto. Lo han dicho muy bien. No hay que leer el resumen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Sí. Yo tengo una duda. Sí, por favor. Este audio que vamos a hacer es el que se va a compartir en el foro. Así es. Así como lo has dicho. Este audio explica lo que tú captaste de la lectura que hiciste, es lo que vas a compartir. Y va a ser interesantísimo porque entonces, si alguien eligió una lectura y le interesaba también saber de qué se trataba la otra, pues nada más le pica a tu enlace y entonces se va a enterar por ti. Muy bien. Así es. Dulce, por favor. Sí, nada más iba a comentar porque se estaba escuchando mucho ruido y no lograba escuchar lo que usted decía. Pero entonces, ¿qué será? Repito lo que estaba diciendo. Sí, lo que pasa es que se escuchaba mucho ruido. Creo que tal vez alguno de los micrófonos de los compañeros, pero igual ahorita ya no, ya logro escucharlo bien. Ok, bueno, entonces, respondiendo a la pregunta de Carla, me parece, la idea era que el enlace de tu audio explicando la lectura, eso es lo que vas a poner en el foro Aprendiendo, lo que vas a compartir, para que todos estemos enterados de las lecturas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Paulina, por favor. Buenas noches. Yo tengo una duda sobre donde dice que tenemos que investigar sobre el contexto del autor. Entonces, si investigo sobre los ámbitos de la vida del autor y solo voy a poner un ejemplo, si de lo económico, lo político, o sea, una de esas o todas. Es muy buena pregunta.
pones todos los ámbitos que se piden, político, familiar, académico, económico. Sus sucesos de familiar, académico, o sea, todo. Así es, claro. Ok. Solamente un suceso familiar, un suceso económico, un suceso académico. Y si, por ejemplo, no tuviera nada de contexto bélico, entonces tú le pones, no vivió en la guerra, no tiene contexto bélico. Ah, sí, entiendo. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Muy buena. Fati, por favor. Como lo que pregunta la compañera, entonces va a ser como aparte del resumen, vamos a hacer una tipo biografía del autor. Es muy buena la pregunta. Fíjate que no es necesario que hagas la biografía, sino solamente que en la tabla que está en la segunda parte del documento pongas los datos que allí se piden, pero no es necesario que redactes biografías. ¿Sí te respondí, Fati? Sí, está bien. Esa era mi duda. Muy bien. Paulina, ¿sigues teniendo alguna pregunta? No, todo Ok. bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces se baja la mano. Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de que se terminen estos 40 minutos. Y de todas maneras, quisiera recordarles esto. No solamente para este módulo, porque me parece que han estado trabajando con mucha honestidad, sino también para los siguientes módulos en los que puede suceder que la tentación le venga a uno. No se vale plagiar, no se vale echar a perder el tiempo de los otros, no se vale que pierdas tú tu tiempo. Hacer trampa, plagiar, es desperdiciar la vida, la tuya y la de los demás. Nunca, jamás se debe ser deshonesto. Aunque tú veas que parece que los mentirosos, tramposos, criminales, narcotraficantes les va muy bien, no es verdad. Echan a perder el ambiente. Ponen tristes a las personas, tan tristes que se las tienen que ganar con dinero. Pero realmente no son personas confiables. Para no plagiar, menciona quién hizo la idea, o quién hizo la imagen, o quién produjo la información. Menciona dónde la encontraste, para que los demás podamos encontrarla también. Quien hace eso, ya deja ver que realmente su intención no es plagiar, y que nos está diciendo que el autor de la idea o la imagen o la información es otra persona. Adelante, Fati, por favor. En lo que usted dice de mencionar las ideas y quién lo hizo, ¿tenemos que ponerlo en formato APA o simplemente con mencionarlo ya basta? Es muy buena pregunta, Fati, porque por pura tradición y moda se les pide que trabajen en el formato APA. Por lo mismo, conviene que lo conozcan y que lo practiquen. Bien, estaba respondiendo a Fati y entonces les decía, lo importante es que tú indiques al autor. Es recomendable que practiques un formato. También es recomendable que practiques el formato APA. Ese te lo van a pedir a partir del módulo 3, me parece, ya casi al final, y el 4, 5 y en adelante. En varias de las actividades, no en todas. De manera que quedas tú ahorita en la libertad de elegir cualquier formato.
pero sí conviene que indiques quién es el autor. Por favor, Fati, dime si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues la semana pasada les compartí un manual para utilizar el formato APA, pero también quisiera compartirles otros manuales para que ustedes los tengan, los guarden, los coleccionen y vean ustedes que todos los formatos tienen los mismos datos. El nombre del autor, el nombre de la obra, el lugar donde se publicó, etcétera. Todos tienen lo mismo. En lo que varían es en la puntuación y en el orden de esos datos. Así que ustedes en este módulo 2 me parece que quedan en libertad de practicar cualquiera, pero sí conviene que se esmeren en hacer alguno. Y pues por lo mismo agradezco esta pregunta que hicieron. Si hubiera alguna otra, por favor, indíquenmelo levantando la mano. Por último, quisiera hacer un resumen de lo que hoy trabajamos, pero pediré que me ayuden a leer. Si anda por allí, Naomi, ¿puedes por favor leer lo que está en la pantalla? Sí, profe. Gracias. Mencionamos sugerencias metodológicas para enfatizar lo que es importante del modo de trabajo. Indicamos detalles para cumplir con el foro de las actividades. Recordamos las ventajas de hacer un trabajo propio usando los formatos para citar. Entendimos a lo esencial para poder resumir. Gracias. Todo esto sería un resumen. ¿Qué señalan las palabras en negrita? Como las ideas principales. Correcto. Ahora, si está Jessica Rivera por allí, les pido por favor que lean lo que está en la pantalla. El modo de trabajo es la precisión, la claridad y la libertad creativa. El método se ve en el foro y en las actividades. Hacer un trabajo propio citando es lo bueno. Tú misma, por favor, ¿qué característica tiene esta síntesis? Pues es la manera en la que vamos a trabajar, por decirlo así. Sí, y en el resumen anterior también habíamos mencionado la manera como íbamos a trabajar. Sin embargo, aquí es expresada brevemente, con menos palabras, pero con palabras muy precisas. Ahora, libremente, ¿quién quiere leer la sinopsis? Gracias, por favor, Carla. Nuestro método es aprender con precisión y claridad y producir con creatividad libre para bien de todos. Perfecto. Y entonces, en esta sesión, vimos qué es el resumen, qué es la síntesis y qué es la sinopsis. En la segunda semana y en todo este módulo 2 estaremos trabajando el resumen y también la reseña. Pero sobre todo, en esta segunda semana, el resumen. Porque miren, lo que necesitamos son personas mejor educadas y no solo más instruidas o con papelitos. Necesitamos gente que piense, que aprenda lo importante y que construya bien este país. ¿A poco no? Sí. Bueno, pues
A ustedes y a mí nos toca esto, y entonces les agradezco mucho que hayan estado en esta sesión. Les agradezco enormemente la paciencia que han tenido de entrar una y otra vez. Les agradezco sus actividades y les pido por favor que sigan entregando el corazón. Les sugiero que antes de dormirse hoy, abracen fuerte a las personas que están junto a ustedes. Que vean que sí tienen ustedes, a pesar de todas las dificultades y limitaciones, de todas las injusticias o incongruencias que puedan ver a su alrededor, sí tienen ustedes un corazón generoso que puede dar más que lo mínimo en amor. Abracen fuerte a su familia y que pasen muy buena noche. Nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Sí, igualmente. Gracias, asesor. Pues que descansen, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches a todos. Yes.